Hola, en este video vamos a revisar análisis conformacional de ciclohexanos sustituidos. La forma más sencilla de representar al ciclohexano es así. Sin embargo, aquí hay un error, que es el considerar que todos los enlaces carbono-carbono se encuentran en el mismo plano. Con ello, se puede llegar a pensar que si miden aquí los ángulos de enlace, van a ser más o menos de 120 grados y que como los carbonos que están conformando al anillo todos son sp3 y los ángulos de enlace asociados debieran de ser de 109.5 grados, quizás puedan llegar a suponer que hay una tensión angular que le disminuye estabilidad al anillo. ¿Por qué? Porque están haciendo más grande el ángulo de enlace de lo que tendría que ser para un carbono con esa hibridación. Sin embargo, cuando se analiza la molécula real, lo que se observa es que todos los ángulos de enlace corresponden con su hibridación. Todos son de 109.5 grados, por lo cual esa supuesta tensión angular no existe. Y esto se debe a que el ciclohexano no presenta todos esos enlaces carbono-carbono en el mismo plano, sino que adopta conformaciones que le permiten eliminar esa tensión angular. Esas conformaciones son la conformación de silla, la conformación de bote torcido. Sin embargo, de esas conformaciones, la más estable es la conformación de silla. Por eso es a la que nos vamos a referir en este video. Las otras conformaciones, como de bote o bote torcido, ya presentan otras interacciones, como una tensión torsional asociada o interacciones también de tipo estérico. Por eso esas tienen menor estabilidad y por eso esas no las solemos analizar. Entonces, vamos a analizar nada más conformaciones de silla. Y aquí hay una de las conformaciones que puede adoptar el ciclohexano. Si nosotros observamos esa conformación, todos los sustituyentes los vamos a encontrar alternados entre sí, que es lo que estaría representando yo en estas dos imágenes. Una donde están los átomos, digamos, tridimensional, y otra en donde nada más especifico que todos son átomos de hidrógeno. Ahora, aquí quizás sea un poquito más complicado ver que esos hidrógenos están alternados entre sí. Lo que voy a hacer es dibujar esta representación de silla, que corresponde a esta representación, como de lado. La voy a girar. Así. Entonces, vista desde este otro ángulo, lo que vamos a ver es que todos los hidrógenos, cuando los dibujamos en la proyección de Newman correspondiente, todos esos hidrógenos están alternados entre sí. No hay ningún eclipsamiento. A eso es a lo que me refiero en esta parte. Y al no existir ese eclipsamiento, no existe ni tensión torsional ni tampoco tensión estérica. Entonces es por ello que esta conformación, esas conformaciones de silla, son las que presentan el mayor grado de estabilidad para los ciclohexanos. Ahora bien, esa estabilidad va a depender de qué sustituyentes se encuentren en el anillo y de qué orientación adopten en las diferentes conformaciones, que es lo que vamos a revisar en este video. Cuando se realiza un análisis conformacional de cualquier ciclohexano sustituido, lo primero que tienen que hacer es dibujar ambas representaciones de las conformaciones de silla correspondientes. Por acá les dejo un video donde les explico cómo pasar de una representación de cuñas a estas conformaciones de silla que son más apropiadas para los ciclohexanos y que les permiten hacer su análisis conformacional. Lo que sí es necesario que recuerden en este punto para que podamos avanzar es que en toda conformación de silla vamos a encontrar sustituyentes axiales y ecuatoriales y que los axiales son estos que estoy dibujando aquí en color azul, se van a encontrar en el eje vertical y que los ecuatoriales los vamos a encontrar como con cierto ángulo dibujados. En cualquier conformación de silla tenemos esos dos y de cómo se encuentra el sustituyente, si es axial o ecuatorial, depende la estabilidad del conformero. Y vamos a realizar el análisis conformacional de algunos ciclohexanos con diferentes patrones de sustitución
de modo que cuando a ustedes les toque revisar cualquier otro ciclohexano, puedan determinar cuál es la conformación de silla más estable. E iniciaremos con el metilciclohexano, que es un compuesto monosustituido. Para ello, lo primero que tenemos que realizar es dibujar las dos conformaciones de silla. Y en ellas vamos a ubicar al sustituyente, que es el que va a estar ejerciendo el efecto sobre la estabilidad de la conformación que estemos observando. Entonces aquí el sustituyente es el grupo metilo y en una conformación se encuentra en posición axial y en la otra está en posición ecuatorial. Aquí quizás les resulte un poquito complicado de ver, por ello voy a utilizar estas otras representaciones para hacer la explicación. Cuando nosotros tenemos una molécula o un sustituyente, lo que queda más expuesto de ese sustituyente o de esa molécula es su nube electrónica, que es lo que vamos a dibujar aquí como los radios de Van der Waals. Son estas esferitas que se están observando. Entonces, cuando solo hay hidrógenos en el anillo de ciclohexano, la nube electrónica del hidrógeno es muy chiquita y no llega a interactuar con la nube electrónica de estos otros dos que están del mismo lado. Cuando cambiamos a ese hidrógeno por cualquier otra cosa, su nube electrónica va a crecer, va a ser más grande que la del hidrógeno. Y entonces esa nube electrónica de cualquier otro sustituyente en posición axial va a empezar a interactuar con la nube electrónica de lo que tengan aquí, que esté también en posición axial del mismo lado. Como son electrones en ambos casos, de este lado y de este lado, tienen la misma carga y entonces empiezan a repelerse. Esa repulsión se representa así y se da nada más cuando el sustituyente está en posición axial. Cuando el sustituyente se encuentra en posición ecuatorial, su nube electrónica nunca llega a interactuar con los otros sustituyentes del anillo. Entonces, esa repulsión que se observa en el conformero donde el sustituyente es axial, le resta estabilidad a esa conformación. Por lo tanto, ya de aquí podríamos empezar a decir que el conformero, la conformación de silla más estable, es en donde el sustituyente se encuentre ecuatorial. Ahora, esto tiene un nombre y ese nombre se debe a que nosotros podemos decir, aquí el carbono en donde está unido el grupo que causa la repulsión, lo voy a nombrar arbitrariamente como carbono 1 y a partir de él puedo seguir contando el resto de los carbonos del anillo. Entonces, al lado del carbono 1 decimos que los carbonos que se encuentran conectados a ese carbono son los carbonos 2 y luego carbono 3. ¿Por qué se enumera así? Porque en el carbono que corresponde al número 3 de ambos lados es en donde vamos a encontrar a los sustituyentes que también estén axiales y que se encuentren del mismo lado que el axial que teníamos en el carbono 1. En el carbono 2 también tenemos sustituyente axial, pero está hacia arriba, por lo tanto ese no va a interactuar de ningún modo con este grupo metilo o con ningún otro grupo que tengamos allí. De modo que esta interacción de repulsión se conoce como repulsión 1,3 diaxial. Y esa repulsión 1,3 diaxial, ya les había adelantado, no se da cuando el sustituyente se encuentra ecuatorial. Por ello es que es la conformación más estable. Y siempre va a ser así. La conformación más estable va a ser aquella en donde el sustituyente esté ecuatorial. Y esto lo podemos representar con estas flechas de equilibrio. Recordemos que esos conformeros, esas conformaciones de silla, se están interconvirtiendo una en la otra hasta que alcanzan un equilibrio. En el equilibrio vamos a encontrar siempre más de la forma en donde el sustituyente está ecuatorial, porque es el más estable, que de la forma en donde el sustituyente está axial, por esta repulsión 1,3 diaxial. Por eso se representan así las flechitas. Y cuando se ha llegado a hacer el análisis para este compuesto, se ha observado, se ha determinado que el 95% del tiempo
se encuentra en esta conformación y solo el 5% en esta conformación, lo cual corresponde totalmente con el grado de estabilidad. Siempre va a predominar la forma más estable. Si analizamos ahora el terbutilciclohexano, sus conformaciones de silla, vamos a encontrar nuevamente que tenemos una conformación con el terbutilo ecuatorial, otra conformación con el terbutilo axial. Sin embargo, este grupo es mucho más voluminoso que el grupo metilo, de modo que, aunque de estas dos ya podemos definir que como el grupo está aquí axial, esta va a ser menos estable porque va a presentar repulsión, también podemos decir que como es más voluminoso que el metilo, esa repulsión que se va a dar con esta nube electrónica va a ser todavía mayor. Entonces, va a ser todavía menos estable que con el caso del metilciclohexano cuando encontrábamos al sustituyente en posición axial. Y eso se ve reflejado también en la cantidad de conformero que va a encontrarse al equilibrio tanto del más estable como del menos estable. Entonces, ¿qué podemos decir aquí? Que mientras mayor sea el volumen o mientras mayor sea el tamaño del sustituyente en el anillo, mayor va a ser su influencia también al desestabilizar a la molécula cuando ese sustituyente se encuentre axial. Y en el caso de los ciclohexanos disustituidos o trisustituidos vamos a hacer lo mismo. Vamos a dibujar primero las representaciones de las dos conformaciones de silla y vamos a buscar que los sustituyentes se encuentren ecuatoriales. Por ejemplo, para el cis 1,3-dimetilciclohexano tendríamos estas dos conformaciones de silla. En una tenemos a los dos sustituyentes en posición axial, en la otra tenemos a los dos sustituyentes en posición ecuatorial. Siempre la conformación más estable es en donde tengan más sustituyentes ecuatoriales. Por lo tanto, aquí la conformación más estable es esta, ya que acá tenemos esas repulsiones 1,3 diaxiales de las que hablábamos. Y podemos colocar aquí las flechitas de equilibrio correspondientes, siempre apuntando con la flecha más larga hacia la conformación más estable. En el caso del isómero trans, lo que vamos a encontrar es esto. Estas son las dos conformaciones de silla asociadas. En ambas encontramos a un sustituyente ecuatorial y uno axial, y acá también, uno axial y uno ecuatorial. Como en ambos casos tenemos el mismo tipo de sustituyentes y es 1 y 1, entonces el grado de estabilidad para ambas es igual. Y aquí tendrían un equilibrio entre las dos formas, entre esos dos conformeros, porque tienen igual estabilidad. Y me gusta ponerles este ejemplo porque en el caso de los alquenos, siempre les dicen el alqueno trans es el más estable que el alqueno cis. En el caso de los ciclohexanos, para saber cuál es el más estable, siempre tienen que hacer este análisis conformacional, porque pueden encontrarse con eso, que estos dos tengan el mismo grado de estabilidad. Ahora, si comparamos entre todas las conformaciones que están aquí dibujadas, la más estable va a ser esta. ¿Por qué? Porque sus sustituyentes están los dos ecuatoriales en donde no hay repulsiones 1,3 diaxiales. Entonces, ojo con eso, chicos. Y vamos a revisar un último ejemplo, en donde les pongo el nombre y se tiene que generar la estructura. Entonces, aquí la molécula a dibujar es el cis 1-terbutil 2-metilciclohexano. Para ello, recordamos que esta clasificación cis o trans corresponde a la estereoquímica de la molécula. Como no les están diciendo en sí la configuración absoluta, podemos dibujar el ciclohexano ya sea con sus dos sustituyentes hacia adelante o con sus dos sustituyentes hacia atrás. En este caso, en ambas representaciones estaríamos dibujándolos del mismo lado y sería el cis. Para la trans, con que pongan una adelante y una atrás, no importa cuál elijan. Luego, dibujamos las dos conformaciones de silla. Tenemos esta conformación donde el terbutilo está ecuatorial y el metilo está axial. Y tenemos la otra conformación en donde el terbutilo es el que está axial y el metil
es el que está ecuatorial. Aquí hay que recordar que influye también el volumen del sustituyente en la estabilidad. Entonces tenemos 1 y 1, un sustituyente ecuatorial, uno axial. Uno ecuatorial, uno axial. El que vamos a buscar en esos casos que se encuentre en posición ecuatorial es el más voluminoso, para que tenga la menor repulsión electrostática posible mi molécula en esa conformación. Entonces, por eso, esta conformación es la más estable. Y en esta es en donde habría más repulsiones 1,3 diaxiales, dado que este sustituyente es de mucho mayor tamaño. Y allí las flechitas de equilibrio irían así. Recuerden, siempre la flechita más grande apunta al compuesto más estable porque hacia allá se desplazará el equilibrio. Bueno, espero que este video les sea de utilidad. Muchas gracias por su visita y hasta la próxima.